Ok, bienvenidos a este café con Nitrotel. Mi nombre es Daniel Morera, soy el director de desarrollo de nuevos negocios y de soporte técnico de Nitrotel. Y tenemos presente el ingeniero JJ Chacín, nuestro Senior Sales Support, el cual estará apoyándonos en esta presentación. El tema de hoy, ¿por qué fibra óptica y no coaxial? O sea, ¿por qué deberíamos preferir el cable de fibra óptica con respecto al coaxial? Primero que nada, voy a hacer una defensa previa del cable de fibra de coaxial. No existe, no existe mejor cable de cobre que el coaxial. El cable, y quizás ese fue su crimen o su delito, ser tan buen cable, ¿no? Simplemente les comento que cuando las redes Ethernet arrancaron, eran en cable coaxial, el 10 base 5 y el 10 base 2, pero el problema de estas redes eran que eran en bus. Entonces, si se caía, se rompía el cable, se caían todas las estaciones. Entonces se creó la idea de que fueran en estrella y se apareció el protocolo ARNet coaxial en estrella. Sin embargo, las normas optaron por irse por el cable multipar o UTP de par trenzado, porque era el mismo telefónico, la idea era unificar, yo no estoy seguro si era unificar o colocar un cable que iba a necesitar categorías 3, 4, 5, 6, 6A, 8, etcétera, etcétera. Si el cable se hubiera mantenido en coaxial, créanme que cuando hubieran aumentado de 10 megabits a 100 megabits, el cable hubiera sido el mismo. Cuando hubiera aumentado a 1 gigabit, el cable hubiera sido el mismo. Hubiera aumentado a 10 gigabits, el cable hubiera sido exactamente el mismo, porque este cable coaxial estaba súper subutilizado de acuerdo a sus capacidades. Podemos ver, por ejemplo, una simple muestra de la diferencia entre un cable coaxial y un UTP. En el cable coaxial el que cogemos el RG6, el que está marcado acá es el RG6. El RG6 es un cable, vamos a hablar relativamente económico, los hay 9913, RG8, hay cables realmente coaxiales de mucho ancho de banda y mucha capacidad, pero vamos a coger uno estándar, como muy corriente, y van a ver que la atenuación, aquí lo llevamos, aquí estos son cada 100 pies, aquí la estoy llevando a 100 metros, la atenuación del RG6 en 100 metros a 400 MHz es 14.1 decibeles. En cambio, el del categoría 6A es 43.3 decibeles. Acuérdense que tiene una escala logarítmica, ¿no? O sea, no es que sean tres veces más. Eso es descomunal la diferencia entre la atenuación de un cable coaxial y de un cable UTP. Y en consecuencia, el ancho de banda, la inmunidad a la interferencia electromagnética. O sea, como el cable coaxial es realmente un cable extraordinario. Por eso dice una defensa previa, pensando que no, estoy en contra del cable coaxial. No, no, el cable coaxial es un muy buen cable. El cable coaxial se usa en redes de ciudad, en lo que se conoce como HFC. HFC es una red híbrida, hybrid, fiber coaxial. Entonces, nosotros tenemos en la red híbrida HFC, vamos en fibra óptica hasta lo que se denomina el nodo óptico, que hace la conversión de fibra a coaxial, y después se van las conexiones drop a los casas o clientes comerciales o residenciales. En el caso de FTTH, se elimina el nodo, no hay cable coaxial y vamos en fibra óptica de un extremo al otro, desde la central hasta el cliente final. No hay el nodo. Aquí podemos ver en el drop coaxial, la máxima distancia son de 150 a 300 metros sin splitter. Aproximadamente podemos manejar unos 100 a 300 megabits. Clientes separados de casa requerirán splitter en de la distribución y en consecuencia amplificadores. O sea, si yo coloco splitter después a cierta distancia, porque los clientes están muy separados, yo no puedo salir con 32 cables coaxiales a recorrer las manzanas correspondientes, sino coloco splitter distribuidos. Entonces, esto va a requerir amplificadores a lo largo del tendido. En el caso de la fibra óptica FTTH, podemos llegar hasta 20 kilómetros en el tendido completo, ¿no? En el caso anterior hablé del drop, ¿no? El tendido completo desde la cabecera hasta el cliente final de 15 a 20 kilómetros con división de 1,64, 300 megabits a 1 gigabit de ancho de
capacidad de transmisión, pero ese límite son los equipos y la división, el radio, o sea, qué tanto divida yo el hilo de fibra óptica. Pero, o sea, créanme que podemos trabajar mucho más de 1 gigabit, o sea, pueden ser cientos de gigabits en fibra óptica si no existiera el límite de los equipos activos y de la división correspondiente. En sistemas de cámaras, ¿dónde estamos usando coaxiales ahorita? Aparte de la red HFC o HFC, parte de esa red, también lo usamos a nivel de cámara. ¿Por qué lo usamos en cámara? Porque los equipos, las cámaras analógicas son bastante más económicas en la misma resolución que una cámara IP. Entonces, por eso nosotros todavía podemos utilizar, o se está utilizando con mucha frecuencia, el coaxial. En el caso de las antenas, ¿verdad? La idea es colocar los equipos de transmisión en la base de las torres o la base de los edificios, donde corresponda, y subir a la antena en coaxial. Ese es el concepto por el cual. Entonces estamos usando fundamentalmente, hay otras aplicaciones más cortas, más pequeñas, pero en los sistemas de control, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros estamos usando redes coaxiales, cable coaxial, su solución correspondiente, en redes HFC, en sistemas de cámara y en antenas. Esas son las tres áreas donde estamos hablando. Vamos primero a aclarar. La gente habla que no se usa coaxial, no se debería usar coaxial, y he visto no hace mucho tiempo, recientemente, importantes ISP en el cual alguien hace una presentación en PowerPoint y presenta la estructura de costos entre el cable coaxial y el cable de fibra óptica, o sea, entre el FTTH y el HFC. Y hablan de una diferencia de 5 veces más cara la infraestructura para la solución de fibra óptica. Eso, señores, absolutamente falso. Eso, esos son basados en estudios de hace 10 y más años, de estudios que están en Internet, tú los puedes bajar, aquí están los estudios, aquí están las estadísticas, aquí están los números, pero eso es absolutamente falso. Actualmente, la diferencia de costos de que hay con respecto de fibra óptica, con respecto a coaxial en redes HFC o en redes de ciudad, en redes GPON, para ser más exacto, está explicado aquí. El cable coaxial vale 3 veces más que la fibra óptica. O sea, la fibra óptica ha venido bajando de precio de una manera exorbitante. Entonces, el cable coaxial vale 3 veces más. En los conectores vale más el conector de fibra óptica, aunque ha bajado brutalmente de precio. O sea, yo recuerdo hablamos de hace 15 años, un conector de fibra óptica costaba $15, ¿no? O sea, y hoy en día estamos por debajo de $1. Ese podría ser el número del costo de un conector de fibra óptica, por debajo de $1. Entonces, el cable de fibra óptica, el conector de fibra óptica es más costoso, pero en coaxial usamos más conectores. ¿Por qué? Porque en fibra óptica nos apoyamos mucho con la fusión. En cambio, en coaxial tú necesitas conector de un lado y un conector de otro lado. En el caso de fibra óptica, puedes poner fusión y tendrías un conector de un solo lado. Entonces, si sumamos el número de conectores, el costo es aproximado. Los splitters de fibra óptica bajaron brutalmente de precio, valen ahorita como el doble de un coaxial. El equipamiento de la fibra óptica es más económico. Sobre todo, alguien siempre dice, bueno, pero y la fusionadora y el OTR, todo eso se amortiza a medida que se va haciendo la instalación. O sea, evidentemente, el equipamiento inicial de un técnico en fibra óptica, en coaxial, podría ser, por ejemplo, $50. El de fibra óptica con la fusionadora son $2.000. Sí, pero ese equipamiento de $2.000 es el mismo que va a utilizar y seguir utilizando y seguir utilizando, entonces después se va amortizando en la instalación. Y por último, los equipos activos. El router, el ONT de fibra óptica es, por supuesto, más caro que el router de coaxial, pero tenemos que sumarle a los costos de coaxial la fracción correspondiente al nodo óptico y la fracción correspondiente a los eventuales amplificadores. Entonces, al final, el costo. Entonces, al final, sacando números muy a grosso modo, en la actualidad, la fibra óptica
cuesta aproximadamente 35% más, no 5 veces más que una instalación de coaxial. En redes coaxial, vuelvo a hacer el énfasis, necesitamos el nodo óptico, que es el que hace la conversión de coaxial a fibra óptica, y eventualmente podríamos necesitar amplificadores. Estos amplificadores son requeridos si la instalación tiene ciertas distancias y splitters distribuidos, ¿no? Si tienes muy alta densidad, no hay necesidad de amplificador, pero en general tenemos que tener amplificadores y nodos ópticos. Eh, por cierto, cada vez que se hace una amplificación se produce lo que se llama batido de canales, entonces el ancho de banda va disminuyendo, ¿no? Hay que tener eso presente. Esta presencia aquí de equipos activos en la calle nos provoca el vandalismo. Entonces, la gente sabe que hay equipos ahí, los rompen los gabinetes para robarse los equipos, para revenderlos, para averiguar qué es, porque sabe que hay equipos activos ahí. Entonces, el vandalismo a nivel de redes HFC no es raro. Adicionalmente al vandalismo, están, perdón, aparte del vandalismo, por supuesto, está la parte de alimentación, que se queman los equipos, etcétera, etcétera. En el caso de las redes FTTH, no hay nada, cero, vacío, no hay equipo activo en la calle. O sea, usted tiene el equipo OLT, OLT en la cabecera y usted tiene el equipo ONT en la casa dentro del cliente. En el recorrido no hay equipo. Y eso, señores, es muy interesante porque no hay nada que robar, no hay nada que se queme y no requiere alimentación. Entonces, el principal, aparte de lo que mencionamos anteriormente de distancias y ancho de banda, que es un tema importante, pero quizás el tema más importante es que no tengo equipos activos en la calle. El no tener, la gente que trabaja redes de ciudad, que trabaja allí, sabe lo complicado que es tener equipos activos en la calle en los cuales te los pueden vandalizar, robar, se queman por la alimentación y requieren alimentación, requieren alimentación. En el caso de la fibra óptica de FTTH, no hay equipos activos en la calle. Importante, estoy hablando de GPON, pero la tendencia del futuro es hablar de microfibras, de manera de que los splitters y la distribución sea en cabecera. Entonces sales con cables que tienen 288, 800 y tantos hilos de fibra óptica y tú decides en cabecera si eso va a un splitter GPON, ese hilo que está llegando en tal lugar, tal GPON, o es un hilo dedicado para un cliente, o es un hilo que va a pasar por Metro Ethernet, que va a pasar por este, algún tipo de EDFA o algún tipo de amplificadores o de multiplicación óptica. Todo eso puedes decidirlo en cabecera y puedes ir cambiando la decisión. Entonces hay una tendencia y por eso los invito a que vean la grabación en el canal de YouTube de Certitel de cables de microfibra, para que vean hacia dónde vamos a ir y hacia dónde hay que pensar, porque esto da potencia mucho la infraestructura que ustedes tienen instalada en una ciudad o en una organización, porque pueden ofrecer hilos a otros proveedores de servicios diferentes a GPON. O sea, te pueden ofrecerle para 5G. Cuando la gente viene, yo quiero montar el celular, yo quiero montar unas antenas, yo te alquilo los hilos. Yo te doy hilos a ti correspondientes y eso lo decides en cabecera. Y viene gente que viene y quiere montar el gobierno, quiere tener control de semáforo o cámaras de velocidad o cámaras de seguridad. Sí, yo te doy hilos para esa aplicación específica que no pasa dentro de lo que es GPON y eso se decide a nivel de cabecera. Entonces, por favor, si necesitan algún proyecto en el cual quieran hacer la propuesta correspondiente de microfibra, son económicas las microfibras. Sí hay que tener mucho cuidado de que a minimizar la posibilidad de rotura, porque estamos hablando de roturas de 800 hilos de fibra óptica, ¿no? En lo cual puede tumbar, no la red GPON, va a traer tumbar la GPON, el control de semáforos, las cámaras y el 5G de un solo golpe, ¿no? Ese cable. Entonces hay que crear lo que se llama la redundancia. Entonces los diseños tienen que ser redundantes
no tienen que estar basados exclusivamente en un solo troncal, sino dar el anillo correspondiente para que no ocurra esa interrupción de servicio. Porque una promesa que siempre hago yo, cuando ustedes montan en planta externa, algún día le van a romper el cable. Y tienen que estar preparados para eso. Eso no existe nada, no existe el cable contra rotura, eso no existe. Tenemos actualmente, hablando de fibra coaxial versus antena. El otro día iba yo por una carretera aquí cerca de la ciudad de Toronto, en Canadá, y iba rodando por mi carretera y veo en una torre de energía, las torres, las antenas arriba de radiocomunicaciones, celulares y todo lo que corresponda. Yo dije, ¿y cómo hicieron eso con la interferencia electromagnética tan descomunal? Estamos hablando de 20 kilovoltios por metro, o sea, por centímetro, pero en esas torres. ¿Cómo hacen para manejarlo? Por supuesto, hice mi investigación y son empresas, los europeos son los que arrancaron, pero se están empezando a popularizar. Simplemente aquí arriba, tengo los transmisores, el transmisor está arriba. En la parte de arriba, cerca de la parte alta de la torre, está el cable de guarda. Ahí los campos electromagnéticos son bastante menores, muy cercanos a cero. Y evidentemente hay que poner un blindaje y todo lo que corresponde, pero los campos electromagnéticos arriba no son tan complicados. La parte complicada es aquí abajo. Entonces, en la parte de arriba coloco paneles solares para la alimentación de los transmisores y convertidores en medio de fibra óptica y bajo en fibra óptica. La bajada en fibra óptica puedo pasar por todos los campos electromagnéticos que me dé la gana y no tengo ningún. Y de ahí me voy a cabecera, o sea, no, cero problema. O sea, salgo de todo este. Entonces, esto es una demostración de la tendencia que está ocurriendo a nivel de de antenas. Lo mismo va a empezar a ocurrir desde el punto de vista de torres, en las cuales no hay interferencia electromagnética, pero quiero resolver el problema de la alimentación en la parte de arriba, subir con coaxial. Entonces coloco en la parte de arriba los transmisores, convertidores en medio alimentados con paneles solares y baterías y un batería y bajo en fibra óptica. Eso lamentablemente va a eliminar el coaxial. Eventualmente va a ir eliminando totalmente el coaxial. Porque siempre tenemos que estar claros que en fibra óptica yo no puedo llevar alimentación. Tiene que haber alimentación local, ¿verdad? Para el convertidor de medio. Entonces, lo mismo para una cámara o para lo que corresponda. En el caso del circuito cerrado de televisión, actualmente se está imponiendo mucho las redes, las cámaras IP, ¿verdad? Las cámaras IP, en las cuales el PoE, Power over Ethernet. Entonces, la cámara es IP y la alimento. Entonces, se hace a través de lo que se denominan nodos de cámara. Entonces yo voy con mi cable coaxial a un switch o convertidor de medio, switch convertidor de medio que recibe el hilo de fibra óptica y tiene los puertos Ethernet PoE que alimenta las cámaras. Ojo, no solamente cámaras, estoy hablando de control de acceso o lo que quieran ustedes desde el punto de vista de IoT, de automatización de ciudad o de un parking, un estacionamiento o lo que ustedes quieran corresponder, lo alimento con cables eh, UTP, categoría 6, por ejemplo, y, eh, y las cámaras son PoE. Aquí el cable, la distancia, si lo montamos en single mode, es lo que recomendamos siempre, no tiene, el límite que es de 1 kilómetro, 10 kilómetros, 20 kilómetros, solo define el convertidor de medio. Y estos pueden ir en cascada. Yo puedo ir de este switch a este otro switch, ¿verdad? De manera que el cable que llegó aquí y este está relativamente cerca, entonces puede hacer una cascada o puede ir otro distribuido. Entonces, en este momento, esta es la tendencia en circuitos cerrados de televisión de cierta envergadura y distancia. Cuando yo tengo cierta distancia, la mejor manera es trabajarlo de esta forma. Evidentemente, la supervivencia del coaxial solamente en distancias relativamente cortas y hasta que las cámaras IP no maten en precio las análogas. Ese es esa es la realidad. Cada vez la diferencia de precios se va cortando y va a llegar un momento que no va a tener sentido colocar cámaras analógicas por problemas de estructura de costos. O sea, eventualmente eso va a ocurrir. Eh, y me he acostumbrado en la parte de tecnología y telecomunicaciones a no ser pronóstico porque los cambios tecnológicos a veces ocurren rapidísimo y a veces tardan más de lo que uno pensaba, pero yo pienso que en un periodo relativamente corto
ya las cámaras IP van a sustituir completamente a a la solución coaxial, y la combinación que tenemos aquí, la combinación que tenemos aquí de fibra y cables UTP es excelente. Ya han salido cables UTP, inclusive con calibres ligeramente superiores, 23 casi hacia 22, que garantizan 200 metros en cámaras. En vez de 100 metros IP, en vez de 200 metros, hay 100 metros. Por favor, cualquier información adicional que quieran con respecto a esos cables que les permiten hasta 200 metros. Son cables que tienen un poco menos de atenuación, se aumenta ligeramente el calibre del conductor. Acuérdense que el calibre del conductor de un cable UTP puede ser entre 22 y 24. Normalmente se hacen en calibres 23 para categoría 6, calibre 26 y 6A, y calibre 23 para categoría 5E, pero podemos hacer un 22 y medio. Y con un 22 y medio podemos llegar perfectamente, es que para cámara, o sea, no para otro dispositivo, ¿no? Estamos hablando para cámaras, podemos llegar, cámaras POE, podemos llegar hasta 200 metros. Aquí voy a hacer una pausa recordándole los cursos de Certitel. Certitel es el centro de capacitaciones asociado, es independiente, ¿no? Pero es parte del grupo Nitrotel, pero tiene sus propias capacitaciones. Aquí está la programación de los meses de octubre y noviembre y diciembre correspondiente. Hay cursos de instalación, hay cursos de diseño, hay presenciales, los diseños son online. Aquí está muy pequeño, si quieren verlo con más detalles, se meten en la página de Certitel, certitelsa.com. Así, Certitel, le agregan el sa.com y ahí pueden ver la programación de cursos, los costos, los programas y contenidos correspondientes a estas capacitaciones. Adicionalmente a esta programación, aquí va a haber uno muy interesante que tenemos si lo quieren, lo ven aquí, vamos a tener uno en El Salvador. En El Salvador, el día 7 de marzo va a ser un curso de diseño presencial. Va a ser un curso de diseño presencial en El Salvador. Ahí estaré yo presente en El Salvador dictando este curso de diseño de pruebas, diseño, supervisión y pruebas en fibra óptica de redes LAN. Para ello tienen que nos contactan a nosotros, y nosotros remitimos a nuestro distribuidor canal estratégico en El Salvador, JM Telcom. En este momento estamos llegando al final de esta presentación. Como siempre les recuerdo que esto fue grabado, está siendo subido a los canales de Certitel y de Nitrotel en YouTube. Y ahora vamos a irnos al conversatorio de nuestro, de nuestro café con Nitrotel.